Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Hoy, 11 de diciembre, pues estamos iniciando este proceso de trabajo debido a que estamos ya cerca de prácticamente las Navidades. Estamos a 2 semanas y también a fin de año 3 semanas y contamos hasta este momento con 10 días de haberse iniciado el nuevo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Hoy, evidentemente, tenemos una serie de comentarios de todo lo que ha pasado durante toda esta semana a través de este nuevo proyecto en la Cuarta República, la cuarta etapa, de acuerdo a las indicaciones de esta filosofía hacia un nuevo gobierno donde se trata de terminar con todos los sistemas de corrupción que han privado durante muchos años en la República Mexicana. Evidentemente se han escogido a las mejores personas para ocupar los puestos trascendentales tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y sobre todo ahora con los encargados de despacho de cada una de las estructuras que va a tener en su equipo directivo el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y empezamos con algunos comentarios de hace unos días. Sábado 8 de diciembre de 2018, demandan diálogo con López Obrador, escrito en el periódico La Jornada, en la sección política. Grupos civiles exigen consultar a pueblos que serán afectados por los megaproyectos. Deben acatarse convenios internacionales en los planes del Tren Maya y el presupuesto para el Istmo de Tehuantepec, expresan en un comunicado. Y este es un artículo escrito por la redacción del periódico La Jornada. Diversas comunidades, pueblos y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación frente a las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos. Otro de los elementos que están surgiendo es precisamente estos cuestionamientos que se están teniendo por los proyectos que están rompiendo pues los códigos de tradición que se ha tenido en los últimos más de 100 años en México. En la sección política, también de La Jornada, dice: divide opiniones el conflicto de los salarios del Poder Judicial. Dice: no merecen esos sueldos. Encuesta de la semana: ¿estarías de acuerdo en que las demandas de los jueces por la baja de sueldos se negocien extrajudicialmente? Sería un acuerdo político de los representantes de los tres poderes con participación de los trabajadores. ¿Cuál sería la metodología? El sondeo se distribuyó con redes sociales y el Foro México. Participaron 2.558 personas. Del Twitter, 1.679, en el Foro México 673 y de Facebook 206. Y sobre todo algunos de los comentarios que se dieron. En Twitter, sencillo, ¿no? ¿Están de acuerdo que renuncien? Ellos no pueden ser juez y parte, lógicamente dictaminarían en su favor, no merecen ese sueldo y, como dijo Andrés Manuel López Obrador, que se vayan a la iniciativa privada. No estoy de acuerdo, otro de los comentarios de Twitter, porque la política económica es aplicable para todos y con todo el país. Donde se debe respetar el Poder Judicial es en el objetivo de su existencia con la competición de la justicia. Bueno, pues ahí tenemos algunos de los elementos de ese pensamiento de lo que está surgiendo en nuestro país a través de estos 10 días de iniciación del presidente constitucional Andrés Manuel López Obrador. En el periódico Sol de México nos dice: complejidad de la violencia. Presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos estudio sobre la justicia transicional, escribe Manrique Gandaría. El objetivo es llegar a la paz, verdad, justicia, atención a víctimas, reconciliación y superación de situaciones críticas. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sostuvo que los mecanismos de justicia transicional como vía para llegar a la paz, verdad, justicia, atención a las víctimas, reconciliación y superar situaciones críticas de vulneración a los derechos humanos no pueden significar una renuncia a la legalidad
y menoscabo de la institucionalidad democrática o establecimiento de instancias que estén por encima de la ley, de los derechos de las personas. Bueno, pues es interesante escuchar estos elementos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y entramos, en este caso, en la sección de Milenio, publicada el miércoles 5 de diciembre, donde dice: Ebrard, primer canciller que será ratificado por el Senado. La crítica de Vasconcelos, ex embajador, expresó que la postura del Partido Acción Nacional es solo para poner piedras en el camino, escribe Carolina Rivera de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard Casaubon será el primer secretario de Relaciones Exteriores que deberá contar con el respaldo del Senado, ya que de no ser ratificado podría dejar de ejercer cargo para que el que le fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Del viernes 7 de diciembre, pues tenemos aquí elementos muy interesantes de lo que publica El Sol de México en su primera plana, y en negrillas dice: el dinero se usará para Tren Maya. Adiós Consejo de Promoción, cumple Sectur. Turismo explica que Santa Lucía será el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, escribe Mario Alavés en la primera plana del Sol de México. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, confirmó la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, tal como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 26 de noviembre. Bueno, pues ahí se están dando las circunstancias de lo nuevo y lo bueno y lo que vendrá o lo que se retira, pues por no haber dado los resultados correctos. En la sección del periódico Crónica del Metro nos dice este mismo viernes 7 de diciembre: ¿quién gana 5,000 pesos? Conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: en el nuevo hábito del gobierno federal, madrugar para las conferencias. Con un estoy a sus órdenes, inicia una sesión en la que cualquier cosa se puede preguntar y también cualquier cosa se puede contestar, de acuerdo a lo que nos dice Daniel Blancas. Dice: desde su asomo por la falsa pared, estampada por el logotipo oficial Andrés Manuel López Obrador, camina a una decena de pasos hacia el templete donde se convierte en dueño del tiempo y de los tópicos de la vida nacional. En estas conferencias el presidente se ajusta el saco, se abotona, juega con los lentes de un bolsillo a otro, como se verá con anteojos. Es una duda no resuelta hasta ahora y ya no sería él. Evidentemente lo que estamos escuchando aquí es porque se ha dictado una norma, porque ninguna otra persona que trabaje en el gobierno y sobre todo en algunas de las secretarías o subsecretarías van a ganar pues más de los 105,000 pesos que va a ganar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eso ha causado una serie de problemas bastante fuertes, en inquietudes con muchas personas que ya han tomado decisiones para buscar los amparos para que no se les retire ese costo por el trabajo que desempeñan. En el periódico Sol de México, en la sección nacional, Monreal regaña al Banco de México: no regulan bien la banca, escribe Gabriel Chantomila. Alejandro Díaz de León acudió al Senado para sostener una reunión con el Senado morenista. El coordinador parlamentario del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, a quien recriminó que durante años las políticas públicas bancarias que se han diseñado no han sido las correctas. Yo creo que aquí también en los reajustes en los bancos es interesante las nuevas propuestas que se está dando. En otro tema, en el periódico Milenio, nos dice, sobre todo en la sección negocios: por la irrupción digital desaparecerán hasta el 40% de las empresas globales. Cisco, las cifras indican que 30% de los grandes corporativos trabajan en tomar ventaja de la tecnología para transformarse. Y sobre todo, hablar de la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Se deberá implementar programas de control de daños y sobre todo las próximas demandas que van a estar ya y que están ya muy cerca por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Otro de los elementos que ha sido sumamente interesante esta semana es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amigos, dio una pauta muy importante para que la mujer que está desprotegida, la mujer que tiene servicio en las casas, tengan una protección. No podemos seguir siendo invisibles, dice una de ellas. La doctora Sheinbaum Pardo pide respeto hacia su sector, dice que no ha sufrido discriminación. No aceptamos que nos llamen servidumbre o domésticas porque aluden creer que somos de su propiedad. Siempre había asociado que un sindicato es algo que poco ayuda a la gente por la tradición de corrupción. Y bueno, pues evidentemente allá está el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su director general, obedeciendo la normativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a hablar elementos muy importantes y se van a gestar acciones para el trabajo con, pues de hecho, las personas que trabajan en los domicilios. Y voy a leer algo muy importante que está publicado también en el periódico La Jornada, el día de ayer. Dice: Reyes Arias Román, dirigente Chontal, Tucta, cuna del activismo social y político de Andrés Manuel López Obrador, espera su retorno. Confía en que el presidente cumpla su promesa de rescatar el campo. Al pie de los camellones, terrenos flotantes donde se cultivan hortalizas en el corazón de Nacajuca, Reyes Arias Román cuenta la historia del proyecto y la de su creador, un joven de 23 años, hoy presidente de México, que enseñó a los lugareños una nueva forma de usar la tierra y el agua. Bueno, pues ahora el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues no nada más es eso, la protección al campesino, sino una economía, ayudar al campo. Y bueno, pues ya hablaremos un poco más adelante de algunos otros proyectos. El periódico Crónica del Metro del día de ayer nos dice: Pemex tendrá en 2019 75,000 millones de pesos más. Andrés Manuel López Obrador presenta el Plan Nacional de Refinación, que incluye la construcción de la refinería Dos Bocas. Esto es muy interesante porque ya hay algunos cuestionamientos con esta refinería. El presidente anuncia en Tabasco el presupuesto extra para la empresa del Estado a fin de elevar la producción del crudo. El monto procederá del plan de austeridad. Manifiesta la urgencia de sacar al país de la profunda crisis petrolera por la falta de inversión en los pozos para extraer el crudo. Este año se importó el 80% de las gasolinas que se consumen, mientras que las refinerías locales operaron a una capacidad del 38%. Otro de los elementos en el mismo periódico de Crónica del Metro, y quien nos ha hecho esta referencia, como lo hemos mencionado en la propuesta anterior, pues nos está diciendo Eloísa Domínguez, pues este análisis muy importante de los proyectos en la refinería. Y también nos vamos a Eloísa Domínguez, continuando con su tema. Andrés Manuel López Obrador presenta plan de refinación, 75,000 millones de pesos para Pemex en 2019. Alcance de Dos Bocas. Propiciará una importante derrama económica, impulsará la economía del sureste de México. Contará con 17 plantas de proceso, 93 tanques y esferas, un sistema de generación de energía autosuficiente. En el pico de la construcción se crearán 23,000 empleos directos y 112,000 indirectos, para un total de 135,000. Será autosustentable. Con eficiencia energética se apegará a los estándares internacionales en preservación del medio ambiente. Bueno, pues nos parece muy interesante que al inyectarse este presupuesto extra para elevar la producción del petróleo por un número indeterminado de barriles de petróleo, que ya lo veremos un poco más adelante, en un momento que hablará de 240,000 barriles al día en un lugar, 170,000 barriles en otro y 120,000 de diésel, sobre todo de bajo azufre en la producción diaria. Y pasamos a otro tema, como lo es: asciende a 48,000
85 millones de pesos. Diputados de oposición en Chihuahua rechazan plan para refinanciar la deuda. Evidentemente muchos estados tienen problemas, como algunos de ellos en la cuestión de pago a los profesores, ya lo veremos más adelante. En anterior operación, Corral Jurado no logró los ahorros prometidos, se dice. También critican falta de un plan de austeridad efectivo que abata el déficit. Esto escribe Jesús Estrada, corresponsal de Chihuahua. Diputados de oposición del Partido Acción Nacional rechazaron las propuestas de reestructura de la deuda pública en Chihuahua en alrededor de 49 mil millones de pesos. Bueno, pues esto no se los va a poder restituir el Estado federal, para que se le pague a los maestros y otras circunstancias. Recompra no evitará juicios según expertos. Extitular de la SAT, de la Secretaría de Atención, la administración no tiene suficientes recursos para adquirir el total de series, que es de 6 mil millones de pesos. Estos elementos de los fideicomisos del aeropuerto de la Ciudad de México favoreció el precio de los instrumentos. En expertos de mercado prevén que el gobierno mexicano será demandado por incumplimiento en cortes internacionales. Otro de los elementos que estamos previendo que vaya a suceder a través del retiro de aportar las acciones en Petróleos Mexicanos. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos en un minuto, ya que estamos prácticamente llevando nuestro primer módulo de comentarios a las noticias sobre el nuevo gobierno federal. Regresamos en un minuto, amigos.